un actuar poderoso. Los milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Después de habernos introducido al Evangelio en las sesiones anteriores, hemos visto su relación con Pedro, hemos visto cómo el Evangelio de San Marcos nos ofrece un camino de confesión de fe, un camino de confesión de fe que evidentemente implica la negación de sí mismo para poder acoger a Jesús, tal y como viene a revelársenos, a manifestársenos. Pues ahora en esta sesión vamos a recorrer brevemente un elemento fundamental del Evangelio, y es el de los milagros de Jesús, el actuar de Jesús, un actuar en poder. Como bien sabemos, el Evangelio no habría sido tal sin acciones prodigiosas. Lo que suscitó enseguida en Israel pues un verdadero movimiento de masas, así es como nos lo describen los Evangelios, el inicio de la vida pública de Jesús, lo que suscitó es que Jesús curaba enfermos y liberaba demonios y era capaz de responder a limpiar leprosos, que era capaz de responder a las necesidades de las personas de una forma pues como solo puede hacer alguien que tiene una intimidad única con el Padre, una intimidad única con Dios. Y así, poco a poco, mediante todos estos medios, Jesús va a ir manifestando cuál es su secreto. El secreto de Jesús es su relación con el Padre. Es esa relación única, ¿no? De hecho, es la que viene, por así decirlo, sintetizada en esa confesión final de fe del centurión que comentábamos en la sesión anterior. Verdaderamente era hijo de Dios, es decir, pertenece a las entrañas de Dios. Este hombre pertenece a la intimidad de Dios. Son muchos los milagros del Señor que el Evangelio de Marcos nos atestigua. Voy a recorrer algunos que son particularmente significativos. Y en primer lugar, pues en el primer capítulo de San Marcos ya vemos algunos milagros. El primer capítulo de San Marcos, después del prólogo, después de la predicación del Bautista, que se cuenta con mucha sobriedad, después de las tentaciones del Señor, del bautismo del Señor, se nos habla de su primera predicación, la llamada de los discípulos, y enseguida ya entra en Cafarnaúm y empieza a actuar. En el capítulo primero de San Marcos, a partir del versículo 21. Y lo primero que se nos dice es que la gente se asombraba porque hablaba con autoridad y actuaba con autoridad. ¿Qué significa esto? Pues que Jesús, por así decirlo, llevaba dentro la autoridad que le permitía curar y que le permitía enseñar y que le permitía llamar a discípulos y hacer que unos hombres de repente dejaran sus redes y siguieran a Jesús. ¿Quién es este hombre? ¿Qué autoridad hace falta para eso, ¿no? Pues tenía como un señorío tal que, por así decirlo, se imponía como se impone el Señor, que siempre desde la mansedumbre, ¿no? Es decir, desde la autoridad. Y pues este primer día en Cafarnaúm es un día un poco largo, todo este capítulo primero de San Marcos, pues nos habla en primer lugar de un exorcismo, de un hombre poseído por un espíritu impuro, por un espíritu demoníaco. En este tiempo había muchos poseídos por los espíritus malignos, como por lo demás suele pasar cuando se debilita la fe en las sociedades, en los ambientes, ¿no? Entonces como que los espíritus malvados como que tienen mayor patente de corso, tienen más libertad para moverse y para hacer de las suyas, ¿no? Pues en Israel los evangelios, en particular San Marcos, nos va a hablar de muchos exorcismos, ¿no? Y este primero pues es verdaderamente impresionante, ¿no? ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Jesús le increpó, cállate y sal de él, ¿no? Y el espíritu pues abandona a ese hombre, el hombre queda liberado y la gente pues, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Y pues la fama se extiende. Jesús que libera a un hombre de una posesión demoníaca, es decir, de estar servilmente sometido a Satanás y a sus espíritus, es decir, incapaz de poder vivir una vida humana y por lo tanto incapaz de poder dirigirse a Dios. Está como totalmente bloqueado por los demonios, ¿no? Jesús como que viene a desbloquear al hombre, viene a humanizar verdaderamente a aquel que ha perdido su humanidad por esa posesión diabólica. Vamos a ver algunos otros exorcismos, pero ya este primero es, por así decirlo, como una declaración de intenciones. ¿Qué viene a hacer Jesús? Viene a liberarnos del espíritu del mal. Es como ya un icono. En cierto modo,
Los milagros de Jesús tenían su fuerza concreta. Evidentemente, pues cura a un enfermo, devuelve la vista a un ciego, limpia a un leproso, pero además los milagros de Jesús tenían un valor simbólico. Y esto se ve clarísimamente en el exorcismo con que se abre el Evangelio. Y se ve también con fuerza en otro segundo milagro que nos va a narrar el Evangelio. No es el segundo estrictamente, pero al comienzo del capítulo 2, todavía en Cafarnaúm, allí junto al mar de Galilea, pues se nos dice cómo le presentan a un paralítico. Hay tanta muchedumbre alrededor de Jesús. Jesús está en la casa, que no le pueden introducir al paralítico con la camilla. Y entonces pues desmontan el tejado y se las arreglan sus amigos para introducir al paralítico delante del Señor. Una verdadera, en fin, proeza, podríamos decir, ¿no? Y qué interesante es este milagro, esta curación del paralítico. Evidentemente por el valor simbólico que tiene, ¿no? Nos habla de una parálisis que queda, por así decirlo, sanada, redimida, ¿no? Pero además es tan importante porque es aquí donde la única vez el Señor va a explicitar por qué hace milagros. Porque le presentan a este hombre y curiosamente el Señor, cuando lo ve postrado delante de él, inmóvil, es verdaderamente digno de compasión, una persona paralítica, pues no le dice levántate y anda, sino le dice tus pecados están perdonados. Hijo, tus pecados te están perdonados. Y los escribas que hay por allí cerca, son de la secta de los fariseos, pues se escandalizan quién es este para perdonar pecados. Y entonces el Señor, que se da cuenta, dice para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esta curación del paralítico es magnífica porque nos explica, Jesús mismo explica cuál es el sentido de sus milagros. Que no es solo curar a una persona, sino que es curar a toda la humanidad. En el paralítico Jesús cura a toda la humanidad. Nos está curando ya a nosotros también. Porque está curando todas las parálisis. Porque la verdadera parálisis es la parálisis del pecado. Es eso que nos paraliza, que nos hace incapaces de obrar como hijos de Dios. Bueno, pues el Señor, al hablar así al paralítico y al hablar así a los que se sorprenden de que Jesús perdone los pecados, pues está no solo revelándose a sí mismo, está revelándose como hijo de Dios, implícitamente, porque ellos tienen razón, ¿quién puede perdonar los pecados? Sino solo Dios, ¿no? Pero a la vez está explicando cuál es el sentido de sus milagros. Son milagros que son signos de una realidad más honda. Por lo tanto, hay que buscar siempre en el milagro cuál es ese significado que trasciende ese acontecimiento concreto para extenderse a todos los tiempos, a todos aquellos que nos acercamos de una forma u otra a Jesús. Más adelante, pues veremos a Jesús calmando la tempestad, aunque luego volveremos sobre este milagro, por lo tanto no me voy a detener excesivamente, pero vemos a Jesús que es capaz de calmar el viento y el mar, la tempestad. Eso en la Escritura pues es propio de Dios. Es Dios el que es capaz de calmar el viento, es el que es capaz de suscitar la tormenta o de apaciguarla, ¿no? Por lo tanto, esos milagros también, como más misteriosos, están revelando particularmente la identidad de Jesús, porque en el Evangelio todo va orientado a explicar quién es Jesús, ¿no? Como hemos visto, Mesías e Hijo de Dios. También sus acciones. Por lo tanto, pues los milagros de Jesús van revelando, ¿no? Y al revelar esto, revelan su misericordia. En el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, un capítulo pues, bastante largo, encontramos dos grandes narraciones, casi mitad y mitad. La primera, la curación del endemoniado en Gerasa, y el segundo, la curación de la hija de Jairo y de la hemorroísa, que aparecen vinculadas, como recordamos. Y son dos narraciones verdaderamente ricas, con cantidad de detalles que no podemos entretenernos ahora en explicar, pero que nos hablan también de un testigo presencial, de alguien que se ha fijado en muchas cosas y en muchos detalles que aparentemente pueden parecer intrascendentes y que sin embargo contribuyen al significado del milagro. Pero vemos ante todo ese hombre pues, en Gerasa,
que vive entre los sepulcros, que está desnudo, que se dedica a agredir a todo el que se le acerca, es decir, que vive una vida totalmente inhumana, ¿no? De hecho, cuando el Señor le interroga, dice, ¿cuál es tu nombre? Y dice, somos legión, somos muchos. Es decir, es un hombre poseído por multitud, no por un espíritu, sino por multitud de espíritus. El Evangelio de San Lucas nos dirá que María Magdalena había sido liberada de 7 demonios, es decir, no de uno, sino de muchos, ¿no? de una gran multitud, lo cual nos habla de una servidumbre, una esclavitud mucho mayor, ¿no? Qué impresionante es llegar al final y ver a este hombre ya sereno en su juicio, vestido y sentado. Y no solo eso, sino además queriendo seguir a Jesús. Jesús le dirá, no, vete con los tuyos y cuenta la misericordia que ha tenido Dios contigo. Este relato del endemoniado Geraseno es el relato donde San Marcos describe la misericordia de Jesús. La describe no con una enseñanza, sino con una narración. La misericordia consiste precisamente en eso, en devolver al hombre a una vida humana y por lo tanto hacerlo capaz de una relación viva con Dios. El relato del siguiente, de la curación de la hija de Jairo y de la hemorroísa, pues son 2 curaciones de 2 mujeres, una muy joven, otra mayor, y que sin embargo en las 2 se manifiesta como, por así decirlo, la delicadeza de Jesús, ¿no? Primero la hemorroísa, ¿quién me ha tocado?, ¿no? La mujer pues lo confiesa, el Señor, vete, tu fe te ha salvado. Y luego la hija de Jairo, esa chiquilla de 12 años, apenas una mujer, y como el Señor la toma de la mano y talita cum, ¿no? Niña, a ti te lo digo, levántate. Y pues es el Señor que nos sana de nuestras enfermedades, que nos hace capaces de dar vida, que nos hace capaces también de una vida grande. ¿Qué decir de las multiplicaciones de los panes con ese significado simbólico tan fortísimo? Jesús que nos trae el maná definitivo, como un nuevo Moisés, ¿no? ¿Qué decir de la curación del sordomudo, Fetá, la curación del ciego de Betsaida? En todos ellos Jesús aparece ante nosotros como verdadero Señor, como Hijo del Padre, que ha venido a sanar, a hacer suyas todas las debilidades, todas las enfermedades, pero no hacerlas suyas sin más, sino transformarlas y así hacernos capaces de una vida grande.